Muy buenos días. Bienvenidos al webinario Análisis Geopolítico y su influencia en el Standard & Poor's bajo la perspectiva fractal. Bienvenidos a todos los estudiantes de la academia del nivel 1, del nivel 2, a aquellas personas que no forman parte de la academia y quieren conocer un poco sobre nuestra comunidad Fractal Market. Bienvenidos. Mi nombre es Gismari Quintero. Junto con Ethel Contreras creamos una estrategia, la llamamos Fractal Mass Price Action. Es una estrategia que está basada en la teoría fractal, en la teoría del caos, y la registramos con derecho de autor, porque es algo que es propio. Bien, hoy junto a Ethel estaremos mostrándoles nuestro view, un poco para hablarles lo que ha hecho hasta ahora el Standard & Poor's, su histórico, dónde estamos y hacia dónde vamos. Quizás buscando romper algunos mitos que hemos visto en el mainstream y tratando un poco de generar y de crear algunos criterios para establecer qué es lo que estamos nosotros presenciando en estos momentos, ¿no? Muy buenos días, Alain, muy buenos días, Monse, muy buenos días, Marilena, muy buenos días. Bien, hoy queremos también agradecer a XM Brokers que patrocinan nuestros webinarios. En esta oportunidad estará sorteando 5 cuentas de $50 para los asistentes del webinario. Si entran a nuestra página web, fractalsmarket.com, pueden encontrar acá un banner, y en ese banner, si le dan clic y siguen las instrucciones que allá aparece, pueden optar por una cuenta de $50. Lo que pide XM es que se registren y validen la cuenta. No tienen que hacer ningún tipo de depósito, y el día viernes se estará haciendo un sorteo de quién serán los ganadores de esas 5 cuentas de $50. A ver, ¿no me escuchan? Sí me escuchan, Monserrat me escucha. Alain, posiblemente tengas un problema con el audio. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, bien, gracias a XM por el patrocinio que nos está haciendo a nuestros webinarios gratuitos, que tendremos un webinario cada mes para mostrarles un poco nuestro view del mercado. Comencemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bien. Para hacer un análisis fundamental tenemos que revisar 4 datos sumamente importantes: el dato de empleo, dato de desempleo, el PIB, el IPC, que es el dato de inflación, y el PMI, que es el dato de producción. Si comenzamos por el dato del NFP, el Non-Farm Payroll, la nómina no agrícola en Estados Unidos, tuvimos un resultado de 145.000 empleos, el dato esperado era 164.000, y el dato anterior fue 256.000. Ahora, este dato fue malo comparado con el esperado. Sin embargo, si nosotros vemos acá, cómo vemos un mínimo, este mínimo, vemos que este dato de 145 que vemos acá no resulta un dato crítico para lo que es la nómina no agrícola. Entonces, este dato que vemos acá, acompañado con el dato del desempleo, que es de 3.5%, un dato que tiene un mínimo en los últimos 50 años, lo cual quiere decir que la fuerza laboral que tiene en estos momentos Estados Unidos es una fuerza laboral sólida. Si vemos el dato de la producción, el PMI, vemos acá lo siguiente. Acá vemos
estamos en 52.4, estamos en este punto que está acá. Si nosotros vemos lo que ha sido el dato de producción en todo el año, siempre ha estado por encima, lo pueden ver acá, por encima de 50, lo cual quiere decir que es una economía sana, es una economía que está en plena producción, se encuentra entre 50 y 60. ¿Qué pasa si el dato se acerca a 60? Bueno, 60 lo que nos estaría diciendo es que la economía se estaría recalentando, lo que produciría también un problema de recalentamiento de la economía, lo cual podría traer consecuencias para hacer una recesión. Si el dato es menor a 50, sucedería lo mismo porque la producción se estaría paralizando. Este dato, por encima de 50, son datos muy, muy sanos. Esto que está acá son datos muy sanos, lo que nos quiere decir que no solamente a nivel de lo que es el empleo, sino lo que es en la producción, Estados Unidos se encuentra contando con una data de su economía bastante sólida. El IPC, lo vemos acá, este dato lo tenemos en 2.1, el dato esperado era 2.0 y el dato anterior 1.8. En este punto, lo esperado por la Fed, que es el órgano encargado, el Banco Central de Estados Unidos, el órgano encargado de monitorear lo que es el sistema financiero, pues tiene un gran reto en este punto, porque las aspiraciones del Banco Central, de la Fed en este caso, es que la inflación se acerque a 3. Y fíjense cómo todo el año 2019, el máximo punto que ha alcanzado es 2.1, lo cual es un reto para este año, para la Fed, lograr que este número llegue a ser 3. Sin embargo, las políticas monetarias que la Fed va a implantar en este año están enfocadas o están enfiladas a subir este dato de la inflación de 2.1 a 3. Luego vemos el PIB, vemos un PIB que si bien no es el PIB más alto, vemos que tampoco es el PIB más bajo. Vemos que a lo largo de este año, desde el 2017 al 2019, lo vemos por encima del 2%. Sin embargo, el punto más alto en el año 2019 fue 3.1. Lo vemos que acá terminó en 2.1 en el año 2019. Esto sigue también siendo un reto para Estados Unidos en el tema de que la deuda que tiene actualmente Estados Unidos supera por más de 106% lo que es el PIB total. Recordemos que si vemos el gráfico de los países que cómo están rankeados a nivel de su deuda y la relación de la deuda con el PIB, podemos visualizar que estos si bien es un ratio muy alto, no necesariamente es el país más endeudado que existe en el mundo. El país más endeudado es Japón. Esto lo que nos da para aquellas personas que tienen, o aquellos analistas que tienen problemas con la deuda de Estados Unidos como un factor de una posible recesión, es importante recordar que la deuda no tiene techo. Y dentro de lo que es las leyes del Congreso de Estados Unidos, si bien monitorean muy de cerca el tema de la deuda, estos en los últimos meses pues han aprobado subir ese techo de la deuda. Estos datos, los que acabamos de ver, el dato de empleo, el dato del PIB, el dato de la inflación y el dato de producción, que es el PMI, lo que nos dan cuenta es que la economía es una economía sana, es una economía en la que la fuerza laboral, la producción, el consumo, en este caso la inflación, y el PIB, que son los ingresos que genera Estados Unidos, están en completa armonía y son bastante sólidos. Ahora, cuando nosotros revisamos lo que es la curva
de rendimiento entre los bonos de 10 años y el bono de 2 años, lo que estamos viendo es que actualmente se encuentra en 25.9%. Esta curva de rendimiento la semana anterior se encontraba en 24.6%. Como vemos acá, la última vez que esto se cruzó fue en agosto. ¿Por qué le hacemos seguimiento cada vez que hacemos un análisis fundamental a la curva de rendimiento? Bueno, lo hacemos justamente porque este dato termina representando un indicador de una posible recesión que se pueda presentar en Estados Unidos. En varias ocasiones le hemos mencionado que cuando esta se cruza por primera vez, vuelve a cruzarse dentro de 18 a 24 meses, generando así la recesión. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, tenemos el antecedente de la crisis del 2000 y tenemos el antecedente de la crisis 2007. Ahora, es posible que nosotros veamos, si se cruzó en el año 2019, es posible que nosotros veamos en el año 2021 una recesión. Según este indicador, posiblemente lo veamos en el año 2021, según este indicador. Bien, si vemos el VIX, que es el indicador que nos mide la volatilidad del Standard & Poor's específicamente, vemos que el VIX en estos momentos se encuentra en 12.10 y la semana anterior se encontraba en 12.56. Si vemos este gráfico, acá podemos visualizar que el VIX está haciendo máximos más bajos y se encuentra en esta zona de acá, se encuentra entre 12 y esta zona que tenemos acá. ¿Cuáles son los puntos mínimos que hemos visto del VIX? Bueno, lo vimos acá el 20 de noviembre del 2017, que llegó a 8.56, lo vimos el 6 de agosto del 2018, que llegó a 10.17, y lo vimos el 15 de abril, que llegó a 11.03. Ahora, ¿es posible que baje más? Sí, es posible que baje más. O sea, no existe algo que nos diga que el VIX no pueda llegar a niveles de 6, a niveles de 7, a niveles de 8. No lo existe. O sea, esta volatilidad que está dada acá acompaña lo que es la fuerza del precio que está sosteniendo el Standard & Poor's en todo lo que estamos viendo en los rally. Entonces, el VIX es un indicador efectivamente que nos puede dar luces de qué es lo que está sucediendo con el precio. Sin embargo, el VIX como indicador que nos pueda dar una antesala ante lo que sucederá en el Standard & Poor's, tenemos que verlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el VIX puede seguir bajando y tal como lo estamos viendo, el Standard & Poor's puede seguir subiendo. Entonces, esto es un dato, un indicador que seguimos monitoreando los niveles de soporte que están teniendo acá, en esta fecha que vemos acá, y vemos que los máximos que está sosteniendo el VIX cada vez se hacen más bajos. Sin embargo, los mínimos se mantienen acá por encima de 12. Si buscamos el dato del NFCI, que es el indicador del National Financial Condition Index, este indicador nos da la información de la sanidad de la economía de Estados Unidos en lo que es el riesgo, el crédito y el apalancamiento. Y lo vemos acá, estamos viendo acá en este nivel que es menos 0,79. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Bueno, este indicador lo que nos dice es que mientras este dato que está acá esté más alejado de este nivel 0, mientras se encuentre en una zona negativa más alejado de este nivel 0, la economía de Estados Unidos se aleja de lo que es una posible recesión. Y este dato es algo que nosotros hemos monitoreado desde el año pasado, porque en el año pasado el mainstream, los analistas y los medios de comunicación que manejan los datos económicos de Estados Unidos como noticia,
nos hablaban y nos alertaban de una posible recesión. Sin embargo, este dato en el año 2019 siempre se mantuvo en esta zona. En ningún momento estuvo cercano al nivel cero, por lo tanto no había razón para tener una alerta de una recesión. Y entendiendo que este dato nos da, este indicador nos da la radiografía de la economía de Estados Unidos en cuanto al riesgo, al crédito y el apalancamiento, pues es un dato, es un indicador que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de una alerta de una posible recesión en Estados Unidos. Luego vemos este indicador que está acá, el Fears and Greed Index, es un indicador que lo creó CNN, el medio de comunicación CNN, para medir la emoción que está manejando el mercado. Ahora, ¿este dato para qué nos sirve? Este indicador, ¿qué es lo que nos representa? Fíjense que acá tenemos para el día viernes, teníamos que este indicador nos daba un 89, un nivel de 89. La semana pasada nos dio 91. El mes pasado nos dio 87 y el año anterior, para esta fecha, nos dio 44. Ahora, ¿qué significan estos números que están acá? Estos números que significan que es lo siguiente, fíjense. Nosotros estamos acá, según ellos, en esta zona que estamos acá, en una extrema codicia. Acá es un pánico extremo, acá tenemos una codicia extrema. Y lo que nos está indicando es que desde hace un mes para atrás, a la fecha de hoy, esto se ha movido en esta zona que nosotros vemos acá. Y si lo vemos 2 meses atrás, también se ha movido en esta zona. Y si lo vemos 3 meses atrás, también se ha movido en esta zona. El indicador, desde que tenemos el rally 2019, ha estado en esta zona que está acá. Por lo tanto, lo que les planteo es que este indicador no nos sirve de nada. O sea, no podemos tomarlo como una medición de que ya cuando llega a esta zona, nosotros podemos decir que estamos esperando una caída en el Standard & Poor's, porque no es cierto. El Standard & Poor's sigue subiendo y sigue estando en esta zona. Sigue subiendo y sigue estando en esta zona. Entonces, no nos está dando ningún tipo de información que para nosotros podamos decir que es valiosa. ¿Por qué? Porque simplemente nos está diciendo que hay una euforia. Hay una euforia en esta zona y tenemos semanas en esta zona y el precio sigue subiendo. Por lo tanto, es un indicador que no nos da ningún timing, no nos da ninguna señal, simplemente nos está diciendo el sentimiento que tienen los inversionistas en el mercado en un momento determinado. Ahora, este dato sí es bien importante. ¿Por qué? Porque este dato es la hoja de balance de la Fed. Son sus activos. Ahora, este total de activos que vemos acá para el día 15 de junio, que es el miércoles, que es cuando actualiza la Fed, teníamos que había 4.175.850 millones de dólares. Ahora, este dato que está acá, lo que significa es lo siguiente. Nosotros en el mes de septiembre, acá teníamos, o tenía la Fed, 3.8 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque la Fed comenzó, fíjense que acá tenía la Fed un balance de 4 trillones, ahora tiene 4.17, 18 trillones en estos momentos, pero acá lo que vimos es que acá hubo un programa de normalización en el que la Fed estaba reduciendo la hoja de balance. Y al reducir la hoja de balance y acompañado de una política monetaria donde hubo aumentos de tasa de interés, lo que hizo fue una contracción de la economía. Cuando comienza en el mes de septiembre una política de expansión donde la Fed compró y sigue comprando notas del Tesoro, bonos del Tesoro, inyectando liquidez, ha aumentado de 3.8 trillones de dólares
a 4.18 trillones de dólares en este momento. Pero no solamente esto, sino que acá, esto que está acá, coincide perfectamente con el rally que nosotros estamos viendo desde el mes de octubre en el Standard & Poor's. Y hay otro dato más importante. Fíjense, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, no es otra cosa que son las correcciones que estamos viendo en el Standard & Poor's. Cuando la Fed reduce su balance, su hoja de balance, lo que estamos viendo en el mercado también es una corrección que lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que se recuerden de esta gráfica que vemos acá desde el mes de septiembre, y acá ven cómo arranca octubre, arranca esta política de expansión, y vemos este tipo de correcciones que vemos acá a nivel de lo que es la hoja de balance, que no es más que recogen esa hoja de balance y la vuelven a expandir. Es lo que está sucediendo en este momento. Esto, por favor, si lo pueden recordar, para cuando estemos viendo el gráfico del rally desde octubre del 2009, para que vean lo que está pasando. Esto también coincide con esto que vemos acá. Esto coincide con esto que vemos acá, que desde el mes de agosto, que tocó una zona negativa, comienza a tomar una zona positiva, y esto coincide perfectamente con la política monetaria de la Fed de expandir su hoja de balance. Que esa expansión de hoja de balance no es más que inyección que va al mercado y se traduce en lo que son los buybacks, que son la recompra de acciones. O sea, las compañías comienzan a hacer la recompra de acciones, generando y disparando los precios de sus acciones. Ahora, el próximo 29 de enero se va a reunir nuevamente el FOMC, que el FOMC es el comité de la Fed, para establecer lo que es las tasas de inflación, que en ese momento decidirán si van a subir, si van a bajar o si van a mantener. Esto que está acá es una herramienta de que le hace seguimiento a lo que es las decisiones de la Fed en cuanto a las tasas de interés, y sus probabilidades son muy acertadas, son muy apegadas a lo que realmente sucede. Y acá lo que estamos viendo es que las probabilidades de que mantengan la tasa de interés para la reunión del 29 de enero es de 85.6%. Fíjense que de este mapa ya se borró la posibilidad de que bajen las tasas de interés, como lo vimos durante el año 2019, que vimos cómo comenzó a bajar las tasas de interés. Acá vimos que comienza a surgir nuevamente la posibilidad de levantar las tasas. Sin embargo, esto que está acá, esta probabilidad es muy baja. Lo que nos está indicando es que posiblemente tengamos que las mismas tasas para el mes de enero. Bien. Ahora, ¿qué sucedió en enero del 2020? En enero del 2020 hubo dos eventos geopolíticos interesantes. Uno tiene que ver con la tensión entre Estados Unidos e Irán el 3 de enero, con el ataque que hizo Estados Unidos con un dron, donde murió un líder importante de Irán, y lo que se esperaba era la caída del mercado. O sea, hay un conflicto bélico, se espera la caída del mercado. O sea, ¿realmente fue así? Y lo otro que sucedió fue la firma de la fase 1 del acuerdo USA-China el 15 de enero. Y los analistas empezaban a mencionar que hay que comprar rumor y vender noticias. ¿Realmente fue así? Lo que vamos a mostrar ahora es lo que sucedió en ese momento, fíjense. Nosotros tenemos acá cómo desde el análisis fractal vemos que se forma una expansiva tipo 1, acá vemos una expansiva tipo 1, y en esta expansiva vemos un fractal de un 1,9 bajista para hacer lo que es la pierna izquierda de un patrón B,
para un conteo alcista para hacer la pierna derecha del patrón B. Ahora, fíjense, esto sucedió el 3 de enero, estábamos acá. Era parte del fractal. Acá vemos que es parte del fractal. Él venía haciendo acá un máximo, vimos que acá hubo un gap en este momento, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y toma la pierna derecha. Es parte del fractal. ¿Coincidió? Sí. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de eventos? Son eventos geopolíticos, son hechos, no son noticias, son hechos, y en estos hechos lo que hace es que realmente se acelera el fractal. Y esto lo que hizo fue acelerar. Estos gaps lo que hacen es acelerar el fractal, pero vemos acá cómo se hizo acá una doble montañita para luego llegar a un target de 2,618 que nosotros hemos proyectado una vez que identificamos estos patrones. Luego, vemos acá la firma del acuerdo de la fase 1 entre Estados Unidos y China, que fue el 15 de enero, efectivamente, hubo acá una caída, pero esta caída no es más que parte del mismo fractal donde esta H que está acá está buscando I, y ya sabemos a dónde va a parar I por acá. Bien, entonces, lo que trato de mostrarles acá es que todos estos eventos geopolíticos son parte del fractal, se encuentran en el fractal, se encuentran en la misma movimiento del fractal. Lo que hacen es acelerarlo. Lo pueden acelerar hacia arriba como lo pueden acelerar hacia abajo, pero siguiendo lo que es el conteo de un 1,9, nosotros podemos saber dónde va a parar ese fractal y ese conteo en particular. Fíjense, si nosotros vemos acá, esto es el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos y Medio Oriente. Vemos acá 3 eventos, el evento de las Torres Gemelas, el evento de Irak y el evento de acá de la muerte de Osama Bin Laden. Nosotros vemos acá como el 11 de septiembre del 2001, por acá, ocurrió en este punto. En este punto ocurrió la caída de las Torres Gemelas, creo que es el acto terrorista más fuerte de Estados Unidos en los últimos tiempos. Lo vemos acá, él hace una caída para hacer 6, para después hacer 7. Fíjense, es parte de un fractal, un 1,9 bajista, es parte de un fractal en el que él sigue, hay una continuidad. Él se recupera, vuelve a caer hacia el 1,9 para levantarse. Luego viene acá la invasión en Irak. Acá está la invasión en Irak, pero la invasión en Irak ya forma parte de la pierna derecha. Fíjense, ya forma parte de la pierna derecha y él en la pierna derecha comienza a subir, a subir. Luego vemos acá que la muerte de Osama Bin Laden el 2 de mayo, lo que es parte de esta pierna derecha que conforma esta B que se forma acá desde el 2007 en adelante. Lo que estamos viendo acá es cómo los conflictos bélicos, en 3 momentos diferentes, uno formando parte de una pierna derecha, que es una onda correctiva, y otro formando parte de una pierna izquierda, la onda correctiva, y otro formando parte de la pierna derecha, que es la onda impulsiva, no son más que parte de un fractal. Muchas veces las personas o los traders, ante una noticia, los ataca el pánico y comienzan a ver caídas sin hacer análisis técnico, solamente porque hubo un anuncio o porque hubo una declaración por parte de un líder y se deja nublar, no ve el análisis técnico y olvida que esto es parte de una misma estructura. Y nosotros lo que podemos concluir con esto es que la estructura del precio que nos las da el fractal precede cualquier evento geopolítico que nosotros podamos estar teniendo. O sea, estos eventos geopolíticos se encontrarán en algún punto de este fractal y hará sus correcciones cuando tenga que hacer sus correcciones. Fíjense que acá esto que sucedió con las Torres Gemelas hizo una corrección, evidentemente hizo una corrección, vuelve a subir y vuelve a caer. Lo mismo pasó acá.
con lo de la invasión a Irak, hace una pequeña corrección y vuelve a subir porque estaba dentro de la estructura el formar parte de una onda impulsiva. Bien, luego vemos acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, esto que vemos acá es es una expansiva que se forma desde el año 2018 y vemos acá un rally que se forma acá desde el 2019. El 26 de diciembre del 2018 hace su mínimo y él comienza a hacer este rally que no es más que un canal alcista que se forma en el 2019. Ahora, si ustedes ven esto que está acá, esto también es parte de un fractal 1,9 alcista. Y vemos que en este año 2019 tuvimos una rentabilidad de un 28.8%. Si nosotros vemos la rentabilidad, ¿cómo se calcula la rentabilidad? A ver, el cálculo de la rentabilidad es el precio de cierre. El precio de cierre, si lo estamos haciendo por año, es el precio de cierre del año 2019 comparado con el precio de cierre del año 2018. La diferencia porcentual entre el cierre del año 2018 con respecto al cierre del año 2019 es lo que nos da ese porcentaje de rentabilidad. Entonces, lo que estamos viendo acá es que este rally que tenemos acá, que es el año 2019, nos dio una rentabilidad de 28.8%. Fíjense, una rentabilidad que nos da en estos niveles y muchas personas, traders, mainstream, lo que nos están advirtiendo es que esto es algo inédito. Nunca antes se había visto un rally tan extenso, nunca antes se había visto rendimiento tan alto y estamos en parte de una burbuja y llegamos acá a un techo, ya tenemos que caer. Y acá tenemos que buscar la manera de responder ante esas inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿El CP500 llegó a su techo? Es una pregunta que muchos se hacen. El CP500 presenta rendimientos nunca vistos. Es la primera vez que llega a esos rendimientos. Estamos en presencia de una burbuja. Estamos en presencia de un mercado manipulado. Y lo que muchos se preguntan, ¿nos espera un crash similar a 1930? Parte de esto vamos a responder. A ver, había una pregunta por acá. Bien, a ver, María Isabel, ¿por qué comienza en 2 y no en la de acá? ¿Por qué este canal? A ver, los canales, para que se formen canales, tienen que tocar por lo menos dos puntos. Tocan 2 puntos en la banda inferior y 2 puntos en la banda superior, ¿ok? Es para que sean canal. Si lo trazamos desde acá hasta acá, va a ser una línea de tendencia, pero no canal. Para que sea un canal tienen que tocar 2 puntos mínimo. Mientras más puntos toquen, como en este caso que toca 3 puntos, más fuerte se hace el canal. Bien, continuamos entonces acá. ¿Cómo vamos a responder estas preguntas? Bueno, vamos a responderla demostrándole lo que está haciendo el mercado. Fíjense, esto que está acá es el rendimiento anual desde 1872 a 2020. Estas líneas que vemos trazadas acá son los rendimientos anuales que están en este rango, entre menos 25.50 y 25.50. Ahora, esto que vemos acá, fíjense, todo lo que supera esta línea de acá son todos aquellos rendimientos que están por encima del 25%, de 25.5%. Fíjense. Ahora, ese rendimiento, que es este que está acá, este es del año 2019, este es el año 2019, tenemos acá 2019, es este que está acá. Vamos a colocar otro color para que se visualice mejor. Fíjense, este que está acá es el año 2019. Aquí lo vemos. Ahora, ¿es la primera vez que se llega a un rendimiento? No, fíjense, tenemos tenemos esto, tenemos esto, tenemos acá tenemos acá tenemos acá O sea, fíjense la cantidad de años que el Standard & Poor's ha tenido rendimientos superiores al 25%.
todos estos rendimientos son superiores al 25%. Desde 1872 hasta el 2020. Nosotros ahora en el 2020, fíjense, esta vela que nosotros tenemos acá de este año, ya tenemos un rendimiento de 3.3% y no ha terminado el mes de enero. Y ya tenemos ese rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver. Fíjense acá. Acá está la tabla de variación de todos esos que yo les señalé que está por encima del 25%. Nosotros hemos tenido variaciones que van desde 41.8%, fíjense, 46.2%, 45% y hasta el 2019 que tuvo el 28.8%. Todas estas que están acá, una vez que tuvieron una variación por encima del 25%, al año siguiente tuvieron variaciones positivas. O sea, esa variación positiva quiere decir que tuvieron un rendimiento positivo el siguiente año. Y de estos, que fueron 24 veces, desde 1872 hasta el 2019, 24 veces vimos que tuvieron rendimientos superiores al 25%. Y el 78% de estas veces, el siguiente año también tuvieron un rendimiento positivo. Fíjense las veces que han tenido rendimientos positivos. Fíjense. El 78% de las veces al siguiente año también tienen un rendimiento positivo. Ahora, esto que está acá, ya se los he mostrado, algunos ya lo han visto varias veces, es un patrón. Este es el patrón que vimos del año 2018 a 2020. Es una expansiva tipo 1. Lo vimos también en el año 1968. Esto es lo que nosotros llamamos fractalidad. Fractalidad. ¿Por qué? Porque no es una estructura exactamente igual, porque dentro de los fractales encontramos que hay similitud, más no exactitud. Sin embargo, la similitud del movimiento, fíjense, la similitud del movimiento, sí se puede comparar. Se pueden comparar los puntos, se puede comparar incluso el alcance que pueda estar teniendo este fractal. Ahora, esto lo que nos está diciendo a nosotros es que no es la primera vez que vemos una estructura expansiva como la que vimos desde el año 2018 para acá. No es la primera vez que sucede. O sea, lo que demostramos con esto es que el precio tiene memoria. Los patrones se repiten. Y vemos más adelante, después que yo termine mi exposición, Ethel va a hacer la de ella, vamos a ver cómo estas expansivas en distintas temporalidades menores, porque esta es una temporalidad semanal desde el año 68 hasta el año 73, este es del año 2018 al año 2020, podemos ver que estas expansivas tipo 1 las hemos visto a lo largo de todo este rally que vemos acá. Los chicos del nivel 1, los chicos del nivel 2, hemos visto día a día en la academia cómo hemos visto estas expansivas y no ha sido otra cosa que para seguir subiendo el precio del Standard & Poor's. Ahora, hace rato vimos el rally del año 2019, pero fíjense ahora, yo ahora les voy a mostrar que esto que vemos acá, fíjense, lo que les mostré del rally 2019 es esto que vemos acá. Es esto. Pero resulta que este rally de este 2019, si nos vamos atrás, comienza desde el año 2009. Nosotros tenemos este rally que comienza en el año 2009. Y acá tenemos esta línea que siempre la seguimos, que es una línea de tendencia en escala logarítmica, que es la que nos estaba brindando soportes y resistencia una vez que estábamos acá dentro de esta expansiva. Obviamente, en estos momentos, esta línea se quedó muy por debajo de donde está el precio actualmente. Pero vemos que este rally del 2000, este es el año 2019, no es más que un pequeño tramo que viene de este rally 2009. Ahora, esto es algo inédito. Es algo inédito lo que vemos ahora acá del año 2009. Sigamos buscando un poco más allá y vemos
que si vamos a la historia, fíjense lo que tenemos acá. Fíjense lo que tenemos acá. Lo que sucedió en el año 2008 y este 2009, fíjense, es este trayecto que está acá. No es más que un tramo de un rally que comienza desde 1932. Y vemos acá que desde 1932 hasta 1968 tenemos 36 años de rally. Y vemos acá cómo se hace esta doble montañita, que vemos acá, 1968 a 1972, cae el mínimo a 1974, y luego comienza este rally hasta el 2000. Y este rally al 2000, volvemos a tener un rally de 26 años. Este rally del 2000-2008, y comenzamos este rally que tenemos acá desde 2009 hasta el 2019, que tenemos 10 años de rally. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, vemos que ese rally del 2019 es un pequeño tramo, y si vemos que lo que está pasando del 2009 acá es otro pequeño tramo, pero si lo vemos desde el punto de vista fractal, lo que estamos viendo son patrones que se nos están repitiendo, y son rally que está realizando el Standard & Poor's. Y volvemos a la pregunta, ¿estamos en una burbuja? ¿Estamos en un techo? Y la respuesta es no, Y la respuesta es no, y muchos hablan sobre Trump, que Trump está metiendo las manos en el mercado por lo que tuitea, o la Fed está manipulando el mercado, pero yo les quiero recordar, si vemos este histórico, que acá en 1932 no estaba Trump. Y que sí, acá, incluso en el año 71, por acá, la Fed, había otro sistema que era el patrón oro, y Bretton Woods en estos momentos que manejaba lo que era la política monetaria de Estados Unidos. No es la Fed que nosotros conocemos en estos momentos, porque acá apenas abandonaron el patrón oro, pero esto que está acá, fíjense, esto que está acá, es esto que está acá, Y nosotros apenas ahora estamos aquí en este pedacito de acá, en ese pedacito que está acá. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a llegar o lo vamos a ver como una medida? Bueno, si acá tenemos 36 años, acá tenemos 26 años, esto va a durar 16 años. No, esto no funciona de esa manera. Lo que les quiero decir con esto es que dentro de lo que es la teoría del caos y la teoría fractal, nosotros tenemos diámetros de los fractales que pueden variar, y tenemos incluso hasta deformaciones que se puedan brindar. Lo que les quiero dejar como herramienta de criterio a la hora de desmontar esos mitos, si estamos en un techo, si estamos en una burbuja, si la culpa es de la Fed, si la culpa es de Powell, si la culpa es de Trump, es que esto que está acá es la historia del Standard & Poor's. Esto es la historia del Standard & Poor's. Y quiero también que vean que con los fractales nosotros no podemos medirlos en el tiempo. Esto que está acá, se puede extender perfectamente 26 años, 36 años, 15 años más. Ahora, el fractal nos los va a decir. El fractal nos va a indicar cuándo nos vuelve a hacer una cosa como esta. Él no va a indicar cuando vuelve a hacer una cosa como esta. Él nos los va a dar. ¿Okay? Ahora, el punto acá es crearnos, la información y el contexto histórico, de manera de que si nosotros vemos, fíjense, si nosotros vemos esto desde esta perspectiva que está acá, y nos quedamos solamente en este rally del año 2019, posiblemente la información que nosotros estemos teniendo es una información muy limitada. Si nosotros ampliamos la información y nos vamos al año 2009, quizás vemos que esto es un tramo bien pequeño,
Pero cuando lo vemos de esta manera, lo que nosotros estamos visualizando es un contexto mayor, un contexto en el que nosotros podemos, a través de la estrategia, detectar esas ondas impulsivas y esas ondas correctivas que nos pueden estar brindando los fractales dentro del mercado. Bien. A ver, María Isabel me está preguntando qué es la línea punteada. No sé cuál es la línea, perdona, María Isabel. A ver. Esta. ¿A esta te refieres, María Isabel? A esta. Si es a esa línea, sí, esa línea es la media del canal. O sea, cuando se traza el canal, tú tienes una media, esta media. Esta media nos sirve para muchas cosas, nos sirve como soporte y nos sirve como resistencia muchas veces cuando estamos evaluando lo que es el canal. ¿Okay? Bien, por mi parte, lo que les quería presentar era ver que efectivamente no tenemos, no es que el Standard & Poor's haya llegado a su techo. Los rendimientos del año 2019 se han visto no una, ni dos, ni tres, se han visto más de 24 veces. ¿Estamos en una burbuja, en una manipulación? Pues ya vimos que no, porque vemos el histórico desde el año 1932, donde el índice como tal sigue su fractal. Vimos a nivel que no es una manipulación de la Fed, porque vemos que ha pasado distintos, no existía la Fed en el año 32, incluso para esa fecha estaba todavía el patrón oro. En el año 1970 es que Estados Unidos deja el patrón oro, por lo tanto, y el comportamiento desde esos años ahora, podemos ver que no es un punto de lo que está sucediendo ahora, sino es un fractal que está dentro del Standard & Poor's. Nos espera un crash similar a 1930, lo que estamos viendo es que no nos está esperando un crash similar a 1930. ¿Okay? Vendrán correcciones, sí, vendrán correcciones menores, algunas correcciones mayores, pero por ahora no nos espera un crash similar a 1930. Había otro tema que a mí me parecía también importante tocar, y es que si nosotros vemos este histórico, en este histórico nosotros podemos estar viendo que hay otro punto que en estos momentos veo como con preocupación para muchos, y es el tema de la concentración de las empresas tecnológicas dentro del top 10 del Standard & Poor's. O sea, el peso que tienen las tecnológicas dentro del Standard & Poor's. Evidentemente, en estos momentos, el peso que tienen las tecnológicas es bastante grande. Si vemos el top 10, tenemos a Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple, que forman parte de son 5 empresas que forman parte de las 10 empresas con mayor mercado de capitalización dentro del Standard & Poor's. Sin embargo, yo no será para hoy, pero después se los puedo mostrar. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá, y vemos a Apple, y vemos a Microsoft como número 1 y número 2 del top 10 del Standard & Poor's, vemos que esas empresas no estaban acá en ese top 10, o no estaban acá en ese top 10, o no estaban acá en este top 10, o no estaban acá en el top 10, ¿ok? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es que en estos momentos, en 1980, por darles un ejemplo, en 1980, IBM y General Electric eran número 1 y número 2 dentro del Standard & Poor's. Lo que estamos viendo es que para estos años que vemos por acá, las empresas petroleras formaban parte del top 10 del Standard & Poor's, así como las tecnológicas lo forman ahora. Esto no es más que rotación. A lo largo de estos 1932,
desde 1932 hasta el 2020, hemos visto empresas que entran y salen de ese top 10, pero el índice como tal sigue creciendo. El índice como tal sigue creciendo con sus correcciones, con sus, cada vez que hay un tipo de corrección, pues hay un cambio quizás evolutivo a nivel del mundo. Ya por lo menos en algún momento estuvo Kodak, cuando Kodak fue esa gran empresa de revelados, de fotografía, cambió al tema digital, pero el mundo va cambiando, desde 1932 hasta el 2020 el mundo va cambiando, y como el mundo va cambiando, las empresas también van cambiando, y se va rotando ese rol de esas empresas dentro de lo que es el Standard & Poor's y dentro de lo que es el mundo con lo que brinda la innovación. Entonces, el tema de que las empresas tecnológicas estén concentrando una gran parte de ese mercado de capital en este momento en el Standard & Poor's no es algo inédito tampoco. Ya también ha sucedido. Eso ha sucedido con las petroleras, ha sucedido incluso, hubo un momento en que las empresas financieras, antes de que ocurriera acá el problema con el tema de la banca y la crisis hipotecaria del 2008, JP Morgan, Citibank, una cantidad grande de empresas financieras estuvieron, Bank of America, estuvieron allí en ese top 10 de esas 10 empresas del Standard & Poor's. Sin embargo, unas salen y otras entran, ahora están acá. Pero eso no nos está dando a nosotros ningún timing de que esto de acá llegue a haber un mega crash. No hay un target. Si nosotros vemos esto acá, borrar esto acá. Si nosotros vemos esto acá, esto que vemos acá, 2000-2008, ¿verdad? Y esto que vemos acá, 1972, son drop, caídas de acá a acá, que representaron casi 50%, un poco más de 50% de caídas de ese drop. Igual sucedió acá, igual sucedió acá, igual sucedió acá. Lo mismo puede suceder cuando lleguemos por acá y hagamos una cosa como esta, haga un drop de este tamaño. Sin embargo, el precio continúa todavía dentro de este canal. Bien, ya no me voy a extender más. Espero que esta información pues haya sido de utilidad, que les haya respondido quizás algunas preguntas que pudiesen estar teniendo. Y pues ahora le doy la palabra a Ethel. Les vuelvo a repetir el tema de el agradecimiento por estar con nosotros y acompañarnos en este webinario, a la gente de XGM por la cortesía que nos hacen. Ya saben que pueden entrar acá en la página web, fractalmarket.com, entrar acá en este banner si quieren participar por ese sorteo de 50, una cuenta de $50. Bien. Ya, entonces le doy la palabra a Ethel. Buenos días, Isma. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Hola. Buen día para todos. Buenos días. Muy agradecida con todos ustedes por estar acá en este webinario gratuito. Gracias, Isma, por todo lo que nos mostraste hoy. Es increíble cómo todo este tema fundamental se adapta directamente al comportamiento del fractal. Y nos da una ruta bastante precisa de hacia dónde vamos, bueno, sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Si me permites la pantalla, Gisma. Voy. Listo. Toda tuya. Vamos a ver, ok. Vamos a ponernos por aquí. ¿Cómo están todos, chicos? Vamos a revisar un poco qué es lo que nos están dando los fractales ya a nivel del Standard & Poor's, un poco más técnico. Vamos a ver dónde estamos parados en el mercado. Y bueno, como saben, siempre me gusta, antes de empezar a dar la explicación, sobre todo cuando estamos con personas que no han estado en nuestro taller, un saludo para todas las personas que están viendo nuestro webinario.
me gusta un poco explicar de qué va esto, el tema de los fractales. ¿Ok? Los fractales son fragmentos o movimientos que se repiten en distintas temporalidades, ¿ok? Y que a nivel de escala, si nosotros vemos algo en una escala mayor, vemos ese mismo movimiento que se repite en escalas menores, ¿ok? Desde el punto de vista del análisis fractal, lo que tomamos en consideración, ¿ok? Es el movimiento que hace el mercado para llegar desde un punto A hasta un punto B, ¿ok? Entonces, a través del análisis fractal, lo que hacemos es determinar absolutamente todos los movimientos que puede hacer el mercado para llegar desde este punto A hasta este punto B, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo va a llegar el precio desde este punto A hasta este punto B, porque a través de este camino vamos teniendo puntos importantes en el mercado y el precio nos irá haciendo movimientos que nos va a indicar cómo, cuándo, dónde y por qué va a romper estos puntos importantes, ¿ok? Entonces, bueno, esto siempre es algo que a mí me gusta que tomen en consideración porque en esto se basa la teoría de fractales, ¿ok? La teoría de fractales son movimientos que se repiten en distintas temporalidades, se repiten, son autosimilares, ¿ok? Autosimilar significa que lo que ves en el macro lo vas a ver a nivel micro, ¿ok? Y el mercado te realiza todo este tipo de movimientos para, bien sea romperte resistencias importantes o romperte soportes importantes, ¿ok? Entonces, bueno, veamos qué nos está indicando el mercado en estos momentos. Empecemos, vamos a ver primero un gráfico semanal. Vamos a ver el gráfico semanal. En el gráfico semanal, como todos ustedes saben, nosotros estamos... Un segundo que no logro quitar el borra. Okay. Como ya lo indicó Gisma, venimos de todo un rally, ¿ok? De todo un rally que viene desde el 2009, ¿ok? Estamos en toda una estructura alcista y nos encontramos en este punto, que es un punto que fue muy importante, porque este punto indica una especie de desaceleración con respecto a todo este rally que traíamos desde el 2009, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que vemos en el mercado desde el punto de vista del análisis fractal? Desde el punto de vista del análisis fractal, estamos en un punto A y vamos a un punto B. Un punto B, ¿ok? Acá, durante todo este movimiento, ¿dónde estábamos? Vamos a revisar. A lo largo de ese movimiento, nos encontramos en una resistencia que es importante, ¿no? Que es la resistencia de los 3000, ¿ok? Es la resistencia de los 3000, que como les digo siempre a los chicos, hay niveles que son niveles psicológicos y bueno, los 3000 es un punto psicológico importante, ¿ok? Entonces, ¿cómo el mercado podría continuar este rally y pasar esos 3000 si no es a través de todo un movimiento de expansión, ¿ok? Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo durante 3 años, ¿okay? Desde el 2017, desde enero del 2018, que vino nuestro primer punto de inflexión durante toda esta larga subida, el mercado lo que hizo fue hacerme un patrón de extensión para romper esa resistencia de los 3000, ¿ok? Que hasta ahora, bueno, era la resistencia más importante que había tenido el mercado desde la caída que tuvo en el 2009, ¿ok? Entonces, ¿qué patrón nos mostró acá en los 3000? Bueno, nos mostró el que conocemos, que es una expansiva tipo 1. Vamos a mostrarle acá cómo es el desarrollo de la expansiva tipo 1. El desarrollo de la expansiva tipo 1 es que iniciamos en un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, un punto E, F, G,
este sería el punto H, y desde aquí iniciamos toda esta subida que nos va a llevar hasta el punto I. ¿Ok? Esta distancia hasta el punto I ya nos está dando en sí un target. ¿Ok? Y ese target es igual a la distancia que hay entre el punto D y el punto E. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para calcular ese target? ¿Cómo hacen ustedes para saber que esa distancia se cumple exactamente? Bueno, porque nosotras estuvimos muchísimo tiempo estudiando el Standard & Poor's en temporalidades menores, desde 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, y observamos estos patrones que se repiten a lo largo de todas las temporalidades, y observamos también que esta misma autosimilitud nos indica, nos da un target bastante similar en la mayoría de las muestras, ¿ok? De las muestras y de lo que observamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, trasladamos ese análisis que hacemos a nivel micro en temporalidades menores, bueno, lo trasladamos a nivel, a este nivel, a nivel macro, a nivel semanal, y de esta manera podemos determinar uno de los targets que nos está dando el mercado ahora mismo, que es la distancia desde el punto D hasta el punto E, ¿ok? La distancia desde el punto D hasta el punto E, ¿ok? Proyectada desde el punto H, ¿ok? Desde el punto H. Esto nos está dando nuestro target, que es 3560 aproximadamente, ¿ok? 3560, que sería el siguiente target que esperaríamos en el Standard & Poor's, ¿ok? Entonces, ¿de qué va el análisis fractal? Como se lo acabo de comentar, vamos a ver que vamos a ir desde un punto A, ¿ok? Hasta un punto B. Ya tenemos acá nuestro primer punto B. Perfecto. A lo largo de toda esta distancia, el mercado nos va a ir indicando cómo va a llegar desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Cómo va a ser para llegar desde ese punto A hasta ese punto B. Entonces allí es cuando empezamos a ver en temporalidades menores qué patrones nos ha venido mostrando el Standard & Poor's a lo largo de todo este desarrollo, y va a ser esos patrones son los que nos van a indicar cuáles serán nuestras mejores entradas, ¿ok? Nuestras mejores entradas para buscar este target, ¿ok? A medida que nos vayamos acercando a este target, vamos a empezar a ver patrones que nos van a ir indicando una confluencia de target, ¿ok? Entonces vamos a tener muchos patrones que nos van a ir indicando el target que estamos esperando, y esa es una confirmación bastante clara de que ese target será alcanzado, bueno, ya nos indicará cuándo será el último rally para alcanzar ese target, ¿ok? En este gráfico semanal también podemos ver otro patrón que es característico del Standard & Poor's, y bueno, ya los chicos que están en la academia, que están muy familiarizados con este patrón, saben que es un patrón que se repite muchísimo y bueno, en absolutamente todas las temporalidades, que es este patrón de doble montañita, ¿ok? Y ese patrón nos estaría dando un primer target que nos indicaría un punto importante en el mercado, a donde en principio se aproximaría el precio antes de llegar al siguiente target en el punto B, ¿ok? Ese target es 3.440, ¿ok? Es una proyección del 12-18 entre la distancia del máximo y el mínimo de la montañita del lado derecho, ¿ok? De esta manera tenemos un target importante dentro del target principal, que es desde A hasta B, ¿ok? Entonces, a medida que el mercado va siguiendo la proyección, nos va mostrando distintos targets que va a tocar primero el mercado.
Y es por eso que nosotros podemos ir a través de lo que nos va mostrando el mercado, determinando los diferentes puntos que va a tocar el mercado. ¿Cuáles eran los otros puntos que nos habían mostrado el mercado anteriormente? ¿Cuáles eran los otros puntos que nos había mostrado el mercado anteriormente? Voy a borrar esto aquí un poquito porque voy a moverlo. Se va a desfasar. ¿Ok? El mercado nos había mostrado otros targets, ¿ok? Que responden a la distancia de un patrón fractal que se llama, que es la B, ¿ok? Que es la B. Y la B tiene dos targets. Primero es el punto 1, o sea, el doble top, ¿ok? Y luego una expansión hasta el 1.4, ¿ok? Entonces, si vemos a lo largo de la expansiva, tenemos distintas B que nos van dando distintos targets, ¿ok? Ya todos los targets que nos estaban dando, todas estas B fueron alcanzadas y fueron, bueno, muchísimas de las proyecciones que celebramos el año pasado porque fueron targets que se fueron cumpliendo, ¿ok? Fueron targets que se fueron cumpliendo. Creo que el último de esos targets nos los dio, si mal no recuerdo, esta última B, cuya proyección al 1.4, nos estaba dando 3.100 aproximadamente. 3.100 aproximadamente. Por ahí hay alguien con el micrófono abierto. 3.100 aproximadamente, ¿ok? Entonces, bueno, ya en principio partimos de acá, partimos de que estamos en un punto A y vamos a un punto B, ¿ok? Ahora vamos a revisar, chicos, cómo vamos a llegar a ese punto B y qué es lo que nos está mostrando el mercado que está haciendo. Tenemos un punto B que es 3.560, un punto A que parte del Brodering Top, que es el mínimo de octubre de 2.846, y hasta ahora, entre los targets principales que nos está mostrando en gráfico semanal, tenemos 3.440. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué vemos ahora acá en el diario. En el diario, vemos que tenemos, aquí está el punto del mínimo de octubre, ¿ok? Vemos que tenemos una extensión, es una extensión que se ha mantenido dentro de un canal, ¿ok? Se ha mantenido dentro de un canal que el mercado viene respetando desde octubre. Esto no es raro, el Standard & Poor's por lo general podemos utilizar canales para, por menos en tendencias alcistas, los canales van muy bien con el Standard & Poor's, nos van indicando un poco también dónde veremos los máximos y los mínimos. Y a través de, bueno, del primer rally que tenemos desde octubre hasta el máximo de noviembre, vemos que tenemos una formación fractal, ¿ok? Luego el mercado hace una especie de expansiva, ¿ok? Una especie nuevamente de movimiento expansivo, ¿ok? Y este movimiento lo hizo el mercado precisamente para romper una resistencia importante, que era la resistencia de los 3.150, ¿ok? Vamos a marcar acá otra línea, 3.150. 3.150 por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a evaluar cómo hizo el mercado para romper esa resistencia de 3.150 y llevarnos al siguiente punto, que es donde precisamente nos encontramos ahora, que es por encima del rango de los 3.300. Los 3.300. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Entonces vemos cómo el mercado, a partir de un punto A, ¿ok?, va buscando llevarnos a un punto B, ¿ok? Y a través del camino nos va indicando, a través de patrones fractálicos, que va a continuar el camino hacia esos puntos, ¿ok?
Ya en este nivel, a nivel del gráfico diario, ya podemos hacer, por lo menos para las personas que hacemos trading intraday, ya podemos empezar a ver ciertas cosas que nos muestra el mercado, ¿no? Para nuestro trading diario. En primer lugar, buscamos los patrones fractálicos, ¿ok? En este caso tenemos este patrón fractálico, tenemos este patrón fractálico, y además de eso tenemos todo un patrón fractálico que responde a un conteo, ¿ok? Que responde a un conteo, y ahora estamos en este punto de acá, ¿no? Otra vez otro patrón fractálico que responde a otro conteo. Perfecto. También podemos ver las velas. Nosotros utilizamos, nos apoyamos muchísimo en las EMAs 10, 20 y 40. Vemos que estamos por encima de la EMA 10, ¿ok? Estamos en un rally alcista, tenemos separación de las tres EMA, estamos dentro del canal alcista, y también vemos cómo va subiendo el mercado, ¿ok? Entonces el mercado ha venido repitiendo un patrón que es a base de expansivas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Una vela de impulso, ¿ok? Y una lateralización, seguida de otra vela de impulso, ¿ok? Esta caída acá corresponde a un conteo 7-8 para darnos el último impulso final, ¿ok? De igual forma vamos subiendo. Vela de impulso, lateralización. Lateralización, vela de impulso. Lateralización, la caída que responde a un conteo 7-8 para darnos un top nuevamente, ¿ok? Luego viene una corrección importante. Y fíjense que el patrón lo venimos repitiendo a lo largo de toda la subida, porque realmente ha sido prácticamente, esta subida ha sido idéntica a esta, y esta como que no va a ser la diferencia, donde tenemos una vela de impulso, una lateralización, una vela de impulso, una lateralización, una vela de impulso, y lo que corresponde a lateralización para seguir llegando al siguiente nivel, donde el conteo posteriormente nos indicará cuándo estaremos en el punto 7-8, donde esperamos una corrección un poco más marcada para luego ya terminar el último impulso alcista y tener nuestra siguiente corrección, ¿ok? Desde el punto de vista fractálico, siempre se lo indico a los muchachos y le hago el ejemplo del fractal. Nosotros seguimos un conteo, ¿ok? ¿Cómo seguimos el conteo? Bueno, un conteo, hemos visto que el Standard & Poor's se mueve a través de un conteo que lleva 9 puntos, ¿ok? 9 puntos. Y en el punto 9 es donde viene una corrección, ¿ok? Una corrección. Este conteo viene, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Estos conteos pueden ser más o menos deformados, ¿ok? Siempre les pongo a los chicos la analogía de la cuerdita, donde imagínense ustedes que este patrón lo tienen, lo deforman o lo alan como una cuerda, y lo que van a tener es este mismo patrón, pero más deformado, ¿ok? Esto sigue siendo el mismo fractal. Y si yo lo deformo aún más, se transforma en una línea recta, ¿ok? Y esa línea recta sigue siendo el fractal, ¿ok? Ahora, si yo comprimo este fractal, si yo lo comprimo, lo que voy a hacer es que voy a ver la misma cuerdita, pero chiquitica, ¿ok? Pero sigue siendo el mismo fractal, ¿ok? Y es lo mismo que vamos a ver, ahora más adelante lo vamos a ver en una escala mayor, y lo vamos a ver desde hace muchísimo tiempo, pero lo mismo que hace el Standard & Poor's en absolutamente todas las escalas, ¿ok? En todas las temporalidades. Y lo importante de este análisis fractal, de este conteo fractal, es saber precisamente en qué parte de la cuerda estás, porque de esa manera es cuando vas a saber cuándo puede venir una corrección importante, ¿ok? Entonces, lo que hacemos a día en la academia es precisamente verificar en qué parte del conteo estamos para saber
en qué punto estamos para luego poder determinar cuándo vienen las correcciones importantes y en qué punto del A al B nos encontramos, ¿ok? Uno de los fractales más claros que nos dio el mercado fue en mayo, ¿okay? Cuando realizó este movimiento, y a mí me gusta mucho tomar ese movimiento para compararlos con los movimientos que está realizando el mercado ahora mismo, porque si nosotros hacemos una proyección de lo que del patrón que tenemos acá en este punto, vamos a ponerlo un poquito más oscuro, que tenemos acá en este punto, vamos a ir viendo cómo esos patrones, ese patrón se repite, ¿ok? Primero en lo micro, es la misma cuerdita que vamos a estirar y vamos a comprimir, ¿ok? La misma cuerdita que vamos a estirar y vamos a comprimir. Y luego, a nivel macro, para ir desde el punto A hasta el punto B, bueno, no se puede apreciar muy bien, pero vamos a tratar de dibujarlo mejor con el lápiz. Para ir desde el punto A hasta el punto B, donde lo que tenemos es esto. ¿Ok? Y ahora estamos haciendo esto. Entonces, en este punto del fractal nos encontramos y bueno, vamos a ver qué fractales nos están dando en temporalidades menores, a ver qué oportunidades en el mercado tuvimos, ¿ok? Desde el punto de vista fractal. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo en el gráfico diario. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, aquí podemos ver otra vez nuevamente con más claridad la analogía de la cuerda y podemos también dibujar las expansivas que tuvimos en el mercado, ¿ok? Esta expansiva la realizó el mercado para romper los 3.150 y luego, posterior a realizar esa expansiva, realizamos esta otra expansiva. Recuerden que aquí fue el tema de la guerra de Irán y del ataque a la base estadounidense, pero realmente todo formaba parte de la misma expansiva que era para llevarnos el precio y para romper los 3.300, ¿ok? Que era el punto importante. Si nosotros vemos cómo se ha ido comportando el Standard & Poor's, fíjense que nos ha realizado patrones muy similares a lo largo de toda esta subida, ¿ok? Estos patrones, o sea, estas expansivas que está repitiendo el Standard & Poor's, fíjense que podemos comparar, ¿ok? Podemos comparar los movimientos, podemos comparar el movimiento, luego tenemos la subida, un primer retroceso y luego un segundo retroceso, ¿ok? Y luego viene rally, ¿ok? Está haciendo exactamente lo mismo el Standard & Poor's. Esto lo vemos, lo he visto muchísimo en temporalidades menores, por lo menos en rallies locales, o sea, en segmentos locales, por ejemplo en este, ¿ok? Que es un rally, es un segmento local, una temporalidad de M5, esto es una buena subida. Estos patrones que repiten para romper resistencias pequeñas, son repetitivos dentro del mismo rally, dentro del mismo segmento local, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos todo este rally que hemos tenido en el diario, en 4 horas, si lo vemos como que si fuese un segmento local, vamos a ver mucha similitud en los movimientos que está realizando el mercado para romper esas resistencias importantes, ¿ok? Igualmente, seguimos manteniendo nuestros conteos, ¿ok? 3, 4, nuevamente acá 7, 8 y 9 para la caída pronunciada. Y acá estamos en la misma historia, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, y todavía faltaría como una expansión adicional para poder tener una caída pronunciada, ¿ok? Esto es lo que vemos en 4 horas. Si vemos nuestras EMA, seguimos alcistas, hasta ahora estamos por encima de la EMA 10, quizás podríamos llegar a la EMA 20,
pero hasta ahora el mercado nos está mostrando, bueno, el patrón, el mismo patrón que estaba siguiendo y que les mostré en el gráfico diario, que es precisamente esto, impulso, lateralización, impulso, lateralización, impulso, lateralización, impulso, lateralización, conteo 7-8 hasta llegar a un punto 9, donde tenemos una caída más pronunciada del mercado. Básicamente esto es lo que estamos haciendo acá también. Teolateralización, teolateralización, ¿ok? Sigamos viendo un poco de una temporalidad menor. Una temporalidad menor. Este es un gráfico de 1 hora, ya en un segmento local. Esta fue la última expansiva que revisamos. Esta fue la última expansiva que revisamos. Y vemos que estamos dentro de un canal. Es normal que veamos canales y a medida que vayamos viendo segmentos más locales, vamos a ver canales más pequeños, ¿ok? Canales dentro del canal mayor. Y bueno, seguimos viendo igual impulso, lateralización, impulso, lateralización, ¿ok? Seguimos viendo el mismo movimiento. Acá también, vamos a verlo en 15 minutos. Vamos a ver esto en 15 minutos, un momentico. En 15 minutos, no, este no es. No sé qué dice el gráfico de 15 minutos, pero bueno, una de las últimas expansivas, uno de los últimos patrones que nos dio el mercado fue el que estuvimos tradeando el viernes, que es una expansiva tipo 2. Vamos a verlo un poquito más pequeño para que se vea mejor el ejemplo, ¿ok? Esta expansiva tipo 2 es muy, muy, muy común en los rallies alcistas del Standard & Poor's. Me encanta cuando aparece porque prácticamente te da unas muy buenas oportunidades de entrada y de salida muy precisas. Esta expansiva tipo 2 hace esto, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos el punto A, B, C, D, luego hacemos el E, y ya de acá tenemos el target en cualquier punto entre la distancia de esta línea, en la proyección de la línea AC, ¿ok? Esas pasivas nos las dio el mercado el día viernes, y bueno, la pudimos tomar, y por ahora estamos allí en esa línea, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, de esta manera es como el análisis fractal nos va indicando hacia dónde y cómo va a ir rompiendo el mercado, ¿ok? Entonces, por eso es que nuestro lema es find the pattern, see the money, porque ya una vez que estamos haciendo el conteo y que vamos siguiendo el patrón con detalle, podemos ir viendo qué oportunidades a través de los patrones nos va dando el mercado, ¿ok? Fíjense que ya esta última expansiva que nos dio el mercado en este punto era ya la finalización de esta expansiva mayor que nos venía mostrando el mercado para romper la resistencia de los 3.300, ¿ok? Ya este era el último punto, la última corrección que nos está dando el mercado para romper esa resistencia de los 3.300, y fíjense que el impulso de toda esta expansiva, o sea, sumado con la fuerza de esta otra expansiva, nos ha llevado el precio hasta los 3.330. Hasta los 3.330, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver también cómo se ha movido. Bueno, quería mostrarles también la perspectiva fractal base a todo el gráfico del Standard & Poor's desde 1872 hasta la actualidad. A través de los ciclos del mercado que nos ha marcado el Standard & Poor's. Déjame buscar acá. Fíjense que cada uno de los ciclos del mercado ha cumplido con la descripción fractal que les mostré anteriormente, ¿ok? De la analogía de la cuerdita, ¿ok? Son 9 movimientos y después de esos 9 puntos viene una corrección pronunciada,
¿ok? Ha venido las siguientes correcciones pronunciadas del mercado. Y bueno, esto nos lleva a tener ciclos dentro de ciclos, ciclos dentro de ciclos, y todos los ciclos corresponden a un conteo, ¿ok? Y bueno, pues estos conteos nos van a ir indicando, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's, la expansiva en el diario, la última expansiva entre 2017 y 2018 fue en este punto 5.6, ¿ok? Y nos marca, bueno, una continuación del rally alcista, no nos indica hasta ahora una caída pronunciada en un ciclo mayor, ¿ok? Podemos ver caídas en segmentos locales, pero todavía en segmentos globales no vamos a tener una caída pronunciada. Me explico un poco, una caída como la que tuvimos a finales del 2018 no es una caída pronunciada en un segmento global. Fíjense que esta caída respondió a tan solo esta corrección en un segmento global. Y bueno, fíjense que es el mismo rally, lateralización, rally, lateralización, rally, lateralización. ¿Ok? Veamos hasta dónde llega este rally que vamos a tener este año. Entonces, bueno, un poco también desde el punto de vista fractal, nosotros seguimos insistiendo en el tema de que el mainstream sigue viendo caídas importantes en el Standard & Poor's y siguen comparando lo que está pasando ahora en el mercado con esto que pasó en los 30. Y bueno, el fractal nos está indicando que hasta ahora no estaríamos esperando una corrección pronunciada, por lo menos en el segmento global, que es a lo que se refieren los analistas cuando hablan de bear markets, ¿ok? Porque cuando hablan de bear markets se están refiriendo a estas correcciones que tuvo el mercado en esos tiempos, ¿no? Otra cosa curiosa que estábamos viendo acá en el Standard & Poor's es el tema de la proyección con respecto a Fibonacci. No, estamos Fibonacci, ¿ok? Y bueno, esto es un dato curioso que si nosotros en escala logarítmica hacemos una proyección de algunos niveles Fibo, podemos ver cómo se adaptan, cómo se han ido adaptando cómo se han ido adaptando los ciclos, ya estoy buscando acá para marcar los ciclos. Este no es. Ciclo mayor, fractal menor. No. Ciclo mayor, no. Este. Ok. ¿Cómo se han ido adaptando los FIBOs a cada uno de las correcciones que ha tenido el mercado, de las correcciones importantes que ha tenido el mercado en todo este bull run que viene desde 1800? Y bueno, fíjense que hace las correcciones en niveles FIBOs importantes. Y bueno, esto ya es como que un poco ambicioso, ¿no? Pero si vemos el mercado desde este tipo de análisis, podríamos estar esperando una corrección importante en un número importante como los 8.000, ¿no? Decir esto ahora es como que, bueno, en contra de todo lo que podrían estar esperando los grandes analistas del mercado, pero bueno, son cosas que son curiosidades que tiene el Standard & Poor's y que también en temporalidades menores los podemos observar. ¿Ok? Entonces, bueno, este era un poco lo que les quería mostrar desde el punto de vista del análisis fractal. Chicos, si tienen alguna pregunta, Mari, te lo podemos ver en M5 y analizar. Claro, Mari, pero eso lo vamos a hacer ya un poco en el grupo por cuestiones de tiempo. Ya tenemos 2 horas en el webinario y si nos podemos analizar en M5, me va a llevar muchísimo más tiempo. Si tienen alguna pregunta, chicos, estamos abiertos a responderlas. Recuerden entrar a la página web y en el banner de XM anotarse para sortear las 5 cuentas con $50.
Muy agradecidos con todos ustedes por haber participado en nuestro webinario. Nos vemos por las redes entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chicos.